Muy buenas noches, familia. Es un gusto poder saludarte a través de este medio. Hoy día miércoles, nuevamente reunión semanal para toda la iglesia y todos los amigos que nos acompañan a través de esta transmisión en YouTube. Nuevamente seas bienvenido. El día de hoy aprenderemos juntos de la palabra de Dios. Como bien tú sabes, el tema de este año es por Cristo. Específicamente para este mes, damos por Cristo. Hoy quiero compartirte de la palabra de Dios y que juntos podamos profundizar en ella. Así que te pido, por favor, vayas por tu libreta, por tu celular, para que juntos podamos tomar nota. ¿Por qué no? No solamente por la Biblia del celular, sino también tu Biblia física. Estudiar en las Escrituras es lo que nos nutre en nuestra vida espiritual. Así que, hermano, hermana, familia y amigo, juntos vamos a aprender en esta noche de la palabra de Dios. Para poder dar inicio, el título de esta clase es Damos a otros lo que recibimos. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Si te pones a pensar, nos ha dado absolutamente todo. Muy pocas veces nos damos el tiempo de valorar todo lo que Él nos da. Cuando recién conocimos de la fe, conocimos de Cristo, se nos ayudó a hacer listas por las cuales agradecer. Cosas las cuales estábamos agradecidos. La familia, la ropa, el calzado, un techo, una comida, el cobijo de un hogar. ¿Cuántas cosas no nos rodean que es Dios el autor y el dador de todo ello? Hoy damos de todo lo que recibimos. Si Dios nos da en abundancia, ¿qué es lo que estamos llamados nosotros a dar? Estamos llamados a dar en abundancia. El día de hoy, hermano, quisiera pedirte que me acompañes a esta escritura muy conocida, muchas veces citada hasta de memoria. Fíjate, Hechos 20:35 dice así: con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Alguna vez has citado, tal vez de memoria, esta referencia? Hay más dicha dar que en recibir. Te pongo en contexto. En el libro de Hechos, el autor Lucas está citando palabras de Pablo. Pablo, un nuevo apóstol, hombre de fe o de convicciones que está llevando el mensaje. Él hace una referencia diciendo, recordemos lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Hay más dicha en dar que en recibir. Y cuando decimos hay más dicha, quiere decir que hay bendición, que es beneficioso para nosotros, que el dar, lejos de perder, hay una ganancia. Fíjate cómo la Reina Valera cambia con esta palabra, la cual tú y yo hemos aprendido ya bastante. Más bienaventurado es dar que recibir. Las bienaventuranzas son aquellas bendiciones que vienen a consecuencia de una acción, de una decisión. Es decir, que yo soy bendecido si doy a los demás. Yo encuentro bendición, viene a bien recibido cuando uno decide desprenderse de sí mismo. Pero hay algo curioso en esta escritura. Y no sé si alguna vez has profundizado en esta cita en Hechos, pero lo curioso es que es un recordatorio. Pablo, según Lucas, está haciendo una referencia a las palabras de Jesús. Pero lo curioso y que también me anima a poderte compartir es que no existe dicha referencia. Hay más dicha en dar que en recibir. No está textualmente plasmado en los evangelios. Podríamos creer que entonces este fue un invento de Pablo o que no sabemos de dónde se lo sacó. Pero recuerda, Lucas, el autor de Hechos, nos está haciendo mención de que Pablo hizo este recordatorio, pero no existe dicha cita, dicha concordancia, dicha referencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues mira, Pablo, quien hace mención no de un texto, esto es natural y obvio. Pablo no contaba con los 4 evangelios para poder leer y enseñar a través de la Biblia. No se tenía el Nuevo Testamento, se tenían los pergaminos del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿De dónde viene este gran llamado que muchas veces los cristianos citamos, pero que no sabemos de dónde procede? Pues Pablo, en muchísimas ocasiones en las Escrituras nos muestra que el Espíritu Santo, que Dios mismo, que Jesús, tuvo comunicación directa con Pablo. Hechos 9 nos muestra su conversión cuando Jesús le habla directamente a él. Hechos 16, el Espíritu Santo le prohíbe ir a una ciudad a compartir el mensaje. Fíjate, una comunicación directa.
O incluso Pablo, estando en Corinto, recibe una visión a través de Dios mismo en Hechos 18. Es decir, que Pablo tuvo una constante revelación de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Lo que tú y yo estamos leyendo en esta noche es palabras de Jesús no plasmadas en los evangelios, ni que tenía en su aplicación en el celular nuestro buen personaje Pablo. No, Dios mismo le mostró un principio real, profundo y poderoso. Hoy para ti y para mí que somos cristianos, encontramos más dicha en el dar que en recibir. El problema de esto es que culturalmente no estamos acostumbrados a ser desprendidos. Dar a los demás parecería una pérdida de tiempo. Ver como una ganancia el desprender, el invertir en otros, no es algo lo cual estemos acostumbrados. Pero en la iglesia, familia, aprendemos a invertir un recurso que no es solamente el dinero, sino es el tiempo. De hecho, no sé si tú, en lo curioso, yo sí soy bastante curioso, me empecé a percatar que recién involucrándome en la iglesia, algo que nos pedíamos es, ¿me regalas un tiempo? Sin conocer de Dios y sin estar en la iglesia, eso no es una pregunta común en el mundo. No le pides un tiempo a una persona. Haces una cita, le invitas a alguien a comer, pero no le pides un tiempo. Nosotros nos pedimos de nuestro tiempo porque es el recurso que podemos darnos. Y también en la iglesia, en el servicio, entregamos nuestros dones, nuestros talentos, también invertimos de nuestra consejería, de nuestra experiencia, tal vez un abrazo, un tiempo para escuchar. Damos de lo que Dios nos da. Cada 8 días apartamos nuestra ofrenda en el nombre de Dios, ayudamos a los necesitados y específicamente en la región GAM apartamos algo de lo que Dios nos ha dado para seguir construyendo nuestro salón donde nos reunimos. Es decir, que el principio de dar, por supuesto que viene de que Dios nos ha dado primero y que es una bendición, una bienaventuranza, perdón, es un bien recibido por nuestro Padre el hecho de que tú y yo nos demos a Él. Así que continuamos. Si hay más dicha que dar que en recibir, aquí es de donde viene este título. Damos a otros lo que hemos recibido. Familia, espero que esto te pueda ser de ayuda porque de él hemos recibido bastante. Así que ahora acompáñame al Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 30. Para todos aquellos que nos acompañan a nuestras reuniones presenciales, sabes que este es el punto en el cual nos encontramos en nuestro estudio. Y para ti que no te has dado la oportunidad, queremos extenderte la invitación. Todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana tenemos 2 servicios en la región GAM, específicamente en la colonia Tola, muy cerca del Metro Indios Verdes. Nos ubicamos en nuestro estudio. Jesús es el personaje central. Ahora, a través de esta escritura es como vamos a profundizar en este tema. Fíjate lo que nos dice el Evangelio. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. El contexto ya lo sabemos, hermano. Los apóstoles habían sido enviados a predicar el mensaje, a sanar, a hablar en su nombre. Y Jesús acababa de vivir una experiencia complicada, un momento difícil, la pérdida de Juan el Bautista. Los apóstoles y Jesús se reencuentran y ellos, muy animados seguramente, le cuentan todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Continúa. Y como no tenían tiempo ni para comer, ahora nos está ubicando en un nuevo momento, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. En el contexto, hoy sabemos que Jesús necesitaba un momento, un espacio, un descanso en el espíritu para renovarse después del momento complicado que había vivido. Llegan los discípulos muy animados y no hubo un momento ni siquiera para comer. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos? Vengan conmigo, necesitamos ir a un lugar a solas, necesitamos descanso, ya sea un descanso físico, un descanso mental, un descanso emocional, pero Jesús lleva a sus discípulos a vamos a un lugar apartado. Sé que hay mucha gente que nos está buscando, sé que hay muchas necesidades a nuestro alrededor, pero démonos el tiempo que necesitamos, no podemos seguir así. Bien, así que te comparto aquí ahora en el versículo 32. Así que se fueron solos a la barca a un lugar solitario, nos dice el autor Marcos.
Pero muchos de los que vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá. Incluso llegaron antes que ellos. Imagínate cuán complicado puede ser dar una pausa a nuestra vida cuando las necesidades son muchas. Jesús buscó hacerlo y buscó enseñarle a sus discípulos a tomar este descanso. Ellos, apartados por la balsa o la barca en el lago, son vistos por la gente que los buscaba. La escritura dice que la gente necesitaba tanto de ellos que incluso se echaron a correr por la orilla del lago para alcanzarlos, incluso que hasta llegaron primero. Continúa. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Este contexto es importante saberlo para entender lo que Jesús nos está mostrando a través de su ejemplo. Él recién estaba pasando por un momento complicado. Tal vez el duelo no lo había vivido del todo. Llegan sus discípulos a los cuales les había dado una encomienda. Lo primero al verlos, por supuesto, puede haber una alegría, una profunda alegría de saber que ya habían regresado sus discípulos. Pero él lo primero que les dice es, está bien, pero necesitamos descansar. Vengan conmigo, solo nosotros vayamos. La necesidad era mucha. Cuando uno se siente abrumado, cuando uno se siente cargado, cuando uno se siente a punto de explotar, no es fácil entregarse a los demás. Por eso es que es importante tomarse ese tiempo. Pero ¿qué es lo que está pasando en la escritura? En el ejemplo de Jesús, además de ese sentimiento, va y hace la invitación a apartarse, pero la necesidad era mucho. Ellos bajan de la balsa y se encuentran con muchísima gente. ¿Qué es lo que cita la escritura? Que Jesús vio. Algo que tiene claramente como un hábito, ver la necesidad de los demás. Tú y yo, cuando somos puestos a prueba o las situaciones, los retos nos abruman, no es fácil ver más allá. Jesús vio, dejando a un lado su sentimiento, dejando a un lado su necesidad de descansar, vio a la gente. Dice la escritura que sintió compasión por ellos. Esto fue lo que movió a Jesús. Que él sintió tanta compasión. La palabra compasión, tú y yo ya la conocemos. La raíz de la palabra es ser movido por una necesidad genuina de ayudar. La compasión es cuando nosotros somos movidos en lo profundo de nuestro corazón para poder ayudar a alguien más. No está en nuestra naturaleza, pero sí fuimos creados así. Nuestra naturaleza que se ha transgiversado, que se ha ensuciado, posiblemente ya tiende más a lo egoísta, a solo ensimismarnos nosotros. Pero Dios, que es perfecto, nos creó a nosotros perfeccionables y en su diseño, que es perfecto, por supuesto que podemos ser movidos por la compasión. Fíjate cuán invitación tan grande hoy tenemos para cuando nosotros nos sentimos mal y cargados, poder poner un alto y ver mucho más allá y darnos cuenta que muchos necesitan de nuestra ayuda, que muchos necesitan de nosotros. Esto puede ser una motivación para levantarnos. Dice la Escritura que Jesús los vio como una oveja sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchísimas cosas. Si la Escritura nos revela que Jesús vio y tuvo compasión porque las vio como ovejas sin pastor, primeramente me anima el saber que Jesús, que Dios no es indiferente a mis necesidades, pero que también tú y yo podemos aprender de su ejemplo, que podemos ser motivados por la necesidad. Hoy lo que tú estás viviendo puede ayudarle a alguien más en el futuro. Es importante aprender lo que Dios nos ha dado, incluso esas lecciones que parecerían que son castigos, pero al final es una reprensión, una preparación en nuestro corazón, también es útil para el prójimo. Así que punto número 1 de esta clase de 4 que profundizaremos en este fragmento. Punto número 1, movidos por la compasión. Y es que, hermano, cuando es la compasión la que nos mueve, podemos ver cosas increíbles. Fíjate lo que sucede. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Primero,
La Escritura nos cita que desde muy temprano llegó hasta muy noche y Jesús constantemente estuvo ayudando a la gente. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Señor. Aquel que no es indiferente a nuestras necesidades y que no solamente está ahí, al punto, al tanto para ayudarnos, sino que se da el tiempo de estar con nosotros, de acompañarnos, siempre está a nuestro lado. La compasión, un deseo genuino de ayudar. Como bien te decía, nuestra naturaleza se ha hecho tan egoísta que difícilmente vemos que nuestro prójimo, que la persona que está a nuestro lado, necesita ayuda. Aunque no lo creas, incluso aquella persona que tal vez estaba cabizbaja en la reunión o que ves en la combi, que en el transporte te encuentras y que no está bien, a lo mejor y solo a lo mejor necesita de ti una palabra de ánimo, una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás realmente? Y poder conocer lo que nosotros hoy tenemos, a Dios. Cuando Jesús fue movido por la compasión, Él los vio como ovejas sin rumbo, sin dirección, sin cuidado, sin protección. ¿Qué es lo que continúa en el Evangelio? Los discípulos acompañaron a Jesús, pero ¿recuerdas que venían del trabajo? ¿Y recuerdas que no les había dado de tiempo de comer? Bueno, la buena intención de los discípulos fue decirle al maestro, maestro, ya es muy tarde. ¿Por qué no? ¿Qué te parece si ya los despides? Los despides porque hay un pueblo aún cercano al cual podrían acudir y ellos podrían comer allá. Se escucha increíble. Qué buen corazón de los discípulos. Pero con franqueza, cuando nos metemos a las escrituras con verdad, identificamos que solo describen cómo somos nosotros. Podemos disfrazar una intención de una motivación de buena motivación o de buena intención. Pero ¿recuerdas que ellos tampoco habían comido? Muy probablemente somos parecidos a ellos, o si no, nos describe claramente. Ellos tenían hambre y le estaban diciendo al maestro, ya despídelos, ya párale, porque necesitamos comer también nosotros. Jesús, que conocía y que conoce el corazón de los que le aman, de los que le siguen, nos deja una segunda enseñanza, punto número 2, una motivación siempre correcta. ¿Cómo podemos dar de lo que hemos recibido? Con motivaciones correctas. Y hey, muchas veces nuestras motivaciones no lo son, pero no te preocupes, ocúpate. Dios siempre pule nuestras motivaciones. Ahora en el versículo 37, fíjate lo que responde Jesús. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. Lo que estás viendo aquí es que los discípulos no fueron aquellos nobles de corazón que obedecían a la primera. Fíjate cómo una motivación se revela cuando al final, muy espiritualizado el asunto, le dijeron, ¿por qué no los despides para que ellos vayan a comer? Ellos pudieron haber dicho, hey, ya tenemos hambre, vámonos a comer. Jesús, que conocía el corazón o que conoce el corazón de los que le siguen, dice directamente, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Yo estoy haciendo la obra. Y la primera respuesta, que muchas veces tú y yo damos la misma, es, eso va a costar mucho, es mucho dinero, es mucho tiempo, es mucho sacrificio, es mucho trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? El dar no es sencillo y sin Dios es mucho más difícil. El tener a Dios, el conocer a Dios, es quebrar nuestro corazón y darnos cuenta que la primera opción que tenemos no es darnos a los demás, sino es recibir nosotros. Estamos tan acostumbrados con Dios a pedirle y la mayoría buscamos a Dios solamente y erróneamente cuando necesitamos, no cuando alguien más necesita. Recuerda esto, familia, hermano, hermana. La iglesia nos ha preparado, nos capacita constantemente para desprendernos de muchas formas. Orar por el prójimo. ¿Cuántas veces no has dicho, oye, ¿qué sucedió? Y te dicen algo y lejos de que pase como un chisme, muchos ya decimos, voy a orar por ti. Lo hemos preguntado muchas veces, hermano, hermana, si oras por ellos, si oras por esa necesidad. No siempre cuando se nos pide ayuda es con dinero. No siempre es con dinero. Por eso la Biblia cita que el dinero es el inicio de todos los males. No, en nuestro egoísmo es desprendernos, dar tiempo, una llamada, un mensaje,
o una oración que todos los días hacemos a Dios. ¿Qué te parece poder con Dios decidir dejar de orar por ti y orar por la necesidad de los demás? Y confiar que alguien está orando por ti. ¿Qué es lo que Jesús está tratando en sus discípulos? Está tratando directamente su necesidad. Y su necesidad se ve reflejada. O sea, ¿quieres que el dinero que tengamos lo ocupemos en el pan para toda esta gente? ¿De verdad estás diciéndonos eso? Bueno, pues después de esta objeción, de esta discusión, entendemos y tenemos el tercer punto. No necesitas más de lo que ya tienes. De verdad. Si Dios, a través de su palabra, a través de las escrituras, nos está llamando a poder darnos a los demás, créeme que no está pidiendo que consigas más de lo que Él ya te ha dado. Tal vez no lo ves, pero Dios nos ha dado en abundancia. Y continúa esta escritura en Marcos 6, versículo 38. Jesús preguntando, ¿cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver después de averiguarlo, dijeron. Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron 5 y 2 pescados. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta escritura en distintas predicaciones, en distintas clases, y el mensaje es el mismo? Él está a punto de hacer un milagro, pero no lo hace sino antes tratar nuestro corazón. La pregunta, ¿cuántos panes tienen ustedes? Hermano, hermana, ¿cuántos panes tienes tú en este momento? ¿Realmente crees que Dios no te ha dado? ¿Que Él, que es el proveedor, no te ha dado manos llenas para ser desprendido? Muchas veces podemos creer que vivir al día o estar ilimitado o es un castigo de Dios o una gran lección. No, no, no. Aún en la escasez, siempre Dios nos da lo necesario conforme a su voluntad. Créeme, hermano, hermana, que aún una persona que vive en bajos recursos comprende día a día esto, que Dios no se olvida de ellos. Y ese es un proceso que nosotros olvidamos al creer que somos lo que tenemos y que tener es lo que nos da una posición y que hasta que tengamos es cuando podemos dar a los demás. Si esperas tener en abundancia para dar, a lo mejor y nunca llegue la abundancia, porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Otra enseñanza de Jesús. Así que, ¿cuántos panes tienen ustedes? Continúa aquí, la misma escritura, pero ahora profundicemos desde otra perspectiva. Jesús le está diciendo, vayan a averiguarlo. Sí, entre el cuestionamiento de les estoy diciendo que ustedes les den de comer, cuántos panes tienen, y ellos investigan que 5 panes y 2 pescados, también hay este fragmento donde hay una invitación, ve, tómate un tiempo y averigua todo lo que Dios te ha dado, que no es que no sea claro, sino es que no te has dado el tiempo de poder ver lo que Dios te da. Y créeme, hermano, hermana, incluso amigo que estás escuchando esto, Dios siempre nos da a manos llenas, suficiente para ti y suficiente para dar a alguien más. Ese techo, ese alimento, esa economía, esos recursos, esos talentos, Dios nos da en abundancia no para que te los quedes, no para que te empaches. Así sean 5 panes y 2 pescados, Dios multiplicará lo que Dios te ha dado. Y esto es lo que sucede en esta historia. El principio, damos por Cristo. Cuando comprendemos que es Cristo el dador, entendemos que nosotros no somos ni más ni menos que administradores de los dones, de los recursos que Dios nos da. Despréndete, confía en Él, porque Él te va a multiplicar. Y de esto, hermano, de muchas formas, con tus recursos, con tu tiempo, con tu servicio, con los talentos que Dios te ha dado. Continúa en el versículo 39. Entonces les mandó en imperativo, esto fue una orden, les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados que ellos tenían. ¿Te das cuenta? Lo mismo que ellos tenían fue lo que Dios utilizó, lo que Jesús utilizó para poder hacer un gran milagro, dejarnos esta gran enseñanza. Y la escritura tiene ciertas claves. Y mirando al cielo, los bendijo.
¿Cuál fue la clave y la muestra del poder de Jesús? Él puso su mirada en Dios, en el cielo, y a través del poder de Dios bendijo esos panes y esos pescados. Tal vez solo te queda una moneda. Tal vez muchas veces recordamos aquella ocasión donde ni un peso teníamos en la bolsa y tuvimos que caminar. Pero fíjate cuán poderoso es poder en esos momentos, con lo que tienes, mirar al cielo y bendecir lo que Dios te ha dado. Porque, ¿qué crees? En realidad, lo que tú bendices ya está bendecido por Dios. Es decir, no bendecimos, solo agradecemos por las bendiciones de Dios. Y continúa. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartiera a la gente. También partió los dos pescados entre todos. ¡Wow! La escritura cuántas veces no nos ha enseñado muchísimo. Y en esta noche un recordatorio para ti y para mí. Si como iglesia estamos aprendiendo a dar, no porque tengamos, sino por Cristo, entonces por Cristo necesitamos arraigar que Él nos ha dado siempre y en abundancia, que nunca nos desampara y que siempre nos da a manos llenas. Y que si nos hace una constante invitación a darnos, es porque Él ya nos dio. Tu tiempo no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Una llamada, un mensaje, una escritura, una atención, compartir tu fe. La fe que tienes, Dios la hace madurar. ¿Pero para qué? ¿Para que seas tú un experto en fe o para mostrarles el camino de fe a los demás? ¿Cuándo fue la última vez que te involucraste en un tiempo? Tu discípulo, ¿cuándo fue la última vez que viniste a la reunión? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste darte cuenta que Dios te sigue dando? Y ten muchísimo cuidado con solamente recibir, porque eso también hace daño. Dios nos hace un llamado, darnos por Cristo. Él bendice los panes y los repartió entre todos, pero continúa. Punto número 4. Somos bendecidos para bendecir a otros. Y con esto terminamos. Es lo que sucede en el Evangelio de Marcos, ahora en el versículo 42. Comieron hasta quedar satisfechos. ¿Y los discípulos? Recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron solamente, ni nada más ni nada menos que 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y contar a los niños. Algo impresionante de esto, y conforme a nuestro estudio de Marcos, esta historia, este relato, está en los 4 evangelios: Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Los 4 evangelios citan este poderoso milagro de Jesús. A través de la necesidad de los discípulos, Él mostró su gloria. Sé que tú tienes hambre, que muchas veces pasas por necesidad, y cuando estás en necesidad no es fácil darte, pero justo es el momento donde Dios, a través de toda su gloria, revela su poder. Él alimentó a tantos hombres y a tantas mujeres que está plasmado que incluso sobró, así sean pedazos. Pero ¿cuántos pedazos? 12 canastas de pedazos de pan y de pescado para que los que le sirvieron a Jesús, sus discípulos, también cubrieran sus necesidades. Fíjate, cómo el dar da lo necesario para que tú también tengas y tú también seas bendecido. La iglesia, Dios y su iglesia es un lugar muy bendecido. Tú y yo somos bendecidos no para llenarnos solamente de bendiciones. La bendición es para bendecir a otros. Sí, la inteligencia, tu fuerza, tu energía, tu vitalidad, el noviazgo que Dios te ha dado, el matrimonio que Dios te ha dado, la familia que Dios te ha dado, el trabajo que Dios te ha dado. Dios te lo ha dado para dar a otros. Qué increíble es esto, hermano. Es muy profundo. Así que en esta noche quisiera hacerte una invitación, porque aquí dice, ellos recogieron de las canastas después de haber dado y sobró para ellos. Fueron muchísimos los que comieron, pero todos quedaron satisfechos. Así que, iglesia, antes de terminar, quiero animarte a poder reflexionar en esto, a los niños de nuestra iglesia, que la ilusión, que el corazón genuino es necesario en el reino. A nuestros jóvenes, que toda la energía, que todo el ánimo que tienen puede bendecir mucho nuestra iglesia. A los universitarios,
que esa visión y esas expectativas de vida, esas luchas por prepararse, puede contagiar a la iglesia y puede reavivar el reino de Dios. También a los solteros, que esa salud, esa solidez, que esa madurez, que esas enseñanzas, ese aprendizaje que han tenido en esta vida con el tiempo disponible para Dios puede fortalecer, levantar y reavivar a la iglesia, a todos los casados que han aprendido el gran principio de Dios, una familia que se construye en el nombre de Jesucristo y que el servicio puede ser el mejor atributo, matrimonios que honran a Dios con su ejemplo, puede ayudar a darle sustento a nuestra iglesia y a todos nuestros hermanos mayores, hermanos y hermanas, a nuestras amadas Déboras. Su sabiduría, su servicio, su amor puede llenar tanto la iglesia que estoy seguro que Dios no ha formado una familia solamente para llamarnos familia, sino para ser familia. Así que es tiempo de dar de lo que de Él hemos recibido. Y terminamos con una invitación a la práctica. Pasos para dar más. Punto número 1, ser movidos por la compasión, un deseo genuino y personal por ayudar a los demás. 2, las motivaciones correctas. Recuerda, aun si fuera una motivación no tan correcta, Dios se encargará y definitivamente se encargará de pulir esa motivación. 3, no más de lo que tienes. No necesitas más, ni más preparación, ni más madurez, ni más tiempo, ni más de lo que quieras. Ya tenemos lo necesario y es en abundancia para poder glorificar su nombre. Último punto, un recordatorio. Somos bendecidos para bendecir. Dios nos ha dado todo lo que hoy tenemos para bendecir a otros. Amada iglesia, amada familia y amigo que escuchas este mensaje, hoy hay una invitación a que podamos conocer cada vez más de Jesús, que juntos podamos profundizar en las Escrituras y aprender de nuestro gran Maestro. Que a nuestro Dios sea toda la gloria. Acompáñame a hacer una oración y terminamos nuestra reunión. Vamos a orar. Amado Padre, Dios eterno, grande, bueno y todopoderoso, gracias Señor por su palabra, gracias Señor por los principios bíblicos, Señor, que ha dejado para nuestro caminar, porque usted es nuestro todo, es el dador de vida, es el dador de oportunidades y es el que da siempre en abundancia. Permítanos, Dios, hoy tomar decisiones. Cada hermano que está reunido con su charla, que viene en el transporte o que está en casa escuchando este mensaje, es tiempo de regresar a conectarnos con usted, a darnos, a ser una iglesia, Dios, que simplemente regresa lo que usted nos ha dado por todo este tiempo. Le amamos, aunque deseamos, Padre, aprender a amarlo cada vez más. Recordando esto, que la manera de amarlo es sirviendo a los suyos. Gracias, Padre, por el reino, por su reino, por la iglesia y la gran familia a la cual nos permite ser parte. Le amamos y en su nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Mis hermanos, nos vemos el próximo domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Bye bye.